supuesto. Y sobre Olivos acaba de aparecer un libro que se titula precisamente así: Olivos, historia secreta de la quinta presidencial, la intimidad jamás contada de la política argentina. Y la autora de este libro se llama Soledad Vallejos, es una gran periodista de Página 12 que está aquí con nosotros. Gracias por venir, Soledad. Hola, gracias por esa recepción tan generosa. Bueno, vos te lo mereces, has escrito algunos muy buenos libros que he leído. Debo confesar que este apenas lo ojeé porque no tuve tiempo, tengo una pila así. Muy mal, alumnos lotos. Pero elogié. ¿Por qué Olivos? ¿Cómo se dio? Porque vos venís de escribir sobre la prosperidad, la riqueza. Vida de ricos en Puerto Madero, la biografía de Amalita. Amalita y un libro sobre Trimarco. Entre Amalita y Vida de Ricos, el libro sobre Trimarco. En realidad, Trimarco es la excusa para hablar de trata, complicidades políticas, policiales, judiciales, etcétera. Un tema muy oscuro, en el cual emergí buceando en pavadas como Vida de Ricos. ¿Y por qué Olivos? Porque empecé a buscar material para leer. Yo tenía ganas de leer algo sobre Olivos y empecé a buscar cosas y no encontraba, no había un libro, y viendo archivo periodístico me di cuenta de que alguna vez alguien hizo una nota y después todos fuimos refritando a lo largo de los años esa misma nota, algo que pasa mucho, ¿no? Y cada vez más porque hay cada vez menos tiempo de laburo. Y entonces no había nada y dije, bueno, lo hago yo. Lo quiero leer, no existe, lo invento. Y en la editorial me respaldan porque no hay gente que esté muy cuerda tampoco, y ahí estuve 1 año y medio investigando. Es interesante porque la imagen de la portada del libro es el muro de Olivos, ¿no? El muro que conocemos, bueno, todos los que vivimos en esta metrópoli y muchos que visitan Buenos Aires querrán ver o habrán visto por televisión seguramente, y se conoce muy poco adentro. No eligieron para la tapa una imagen de adentro, sino la del muro. Por eso mismo, porque dimos muchas vueltas con la tapa. Yo opinaba todo lo que podía, tuve un diseñador genial, Juan Pablo Cambariere, que en realidad es un artista, ¿no? Y hubo muchas reuniones en la editorial porque ¿cuál es la imagen con la cual asociamos Olivos? Hay por ahí alguna foto de algún presidente en particular con la casa de fondo, algún episodio, Alfonsín y Menem caminando cuando estaban acordando la entrega anticipada del poder. No hay un lugar que vos digas, bueno, esto da casa de gobierno, como sí da con la Rosada. No tenés con Olivos eso más que el muro. Entonces es bueno, pero el muro y que atrás se ve un arbolito. Entonces hay algo detrás de ese muro. Yo con los Rolling Stones. Por ejemplo. Con los Rolling Stones, con Madonna. Con Lady Di. Bueno, hay unas fotos de, ¿no? En la parte de fotos del libro de ilustración está la foto. Muchas del señor. Con el sexto Stone. El sexto Stone. Así es. Mire qué joven que era aquí. No, soy. Sí, claro. Lady Di era joven. Soli, ¿cuándo la conociste? Estuve, mira, cuando yo empecé a investigar para el libro estaban todavía los últimos meses de gobierno de Cristina Kirchner. Yo trabajo en Página hace 1000 años, desde el 98, entonces en algún punto dije, bueno, por ahí este camino lo tengo allanado, aprovecho ahora. Y me pasé meses y meses negociando por un lado por el otro. Nunca me decían que no, pero nunca me dijeron que sí. Cambió el gobierno, ya estaba un poco más apesadumbrada. Empecé otra vez negociaciones con el nuevo gobierno, el de Macri, y en poco tiempo me dijeron, dale, vení, ¿cuándo? Y empecé a ir, fui las veces que necesité. Pude contactar gente de adentro. Igual yo ya había contactado un montón de gente por fuera también. No es que dependía de que me habilitaran un empleado. Hay maneras de hablar con la gente. Pero ese tipo de apertura para mí fue importante porque pude también acceder a hablar, por ejemplo, con el intendente, que es la persona que se encarga. El intendente es como un mayordomo de estancia, pero en la quinta. Es la persona de confianza del presidente y quien se asegura de que todo funcione bien, que haya comida, que haya luz, que estén los del parque, que si hay un evento protocolar estén avisados los de seguridad. Laburan como 100 personas, ¿no? ¿Leí? Laburan como 100 personas todos los días. Permanentes, distintas áreas. Pensá que hay parque, electricidad, calderista, cocina, administración, las oficinas de jefatura, la huerta, el destacamento de los soldados, porque hay un destacamento interno, ahí viven soldados también, que son granaderos, y por ahí vos vas caminando por el parque y, claro, nuestra imagen de un granadero, ¿cuál es? La frívola, el señor alto, de gala, con el sombrerote y no sé qué, por ahí como mucho camina por Plaza de Mayo. Pero en la quinta un granadero es un señor de fajina con un arma larga que vos estás distraído caminando por el parque y mirás así y decís, perdón, camino para allá, está bien, me distraje. El que más atención le dio a la quinta fue Menem, ¿no? El polideportivo. De los últimos tiempos, sí, pero en realidad hay cosas curiosas, ¿no? Con la quinta.
es ligada al Estado en el 18, el Estado la acepta entre el 20 y el 22, recién en el 22 hace un relevamiento. Algunas de las fotos de la quinta muy vieja son de cuando el Estado va y retrata todo, ¿no? Era un lugar de producción agropecuaria. Burrich y compañía tenía un lugar de remate de bichos, se cultivaban otros sectores, era una chacra. De la actual consignataria, sí. Parientes de lejanos. No, la misma. Burrich, no, pero parientes del ministro. Claro. El ministro hoy una de las ramas. del ex ministro ya candidato. Ahora candidato. Una de las ramas de esa familia de Burrich. Pero no había una casa presidencial. No existían ese tipo de instalaciones. Y el primero que se toma el trabajo de hacer algo ahí, aunque no sea estrictamente la casa, porque él no vivió ahí más que un poquito mientras arreglaban la suyaca, fue Justo. O sea, el chalet lo construyó. No, el chalet es de 1855, diseño de Prilidiano Pueyrredón. El chalet venía con la pero era una donación. Casa rural. Sí, el chalet venía. Después lo tuvieron que ir acondicionando. En la época en que lo construyeron no había luz eléctrica, no había gas, no había agua corriente. Vos ves las fotos de esa casa en 1922 y hay algunas cosas, es muy loco, todavía reconocibles y otras que decís, ¿cómo tuvieron que hacer todo esto? Ya seguimos charlando. Te cuento que de lo que hojeé, que me llamó la atención, que me detuve en 3-4 lugares y en 2 o 3 aparecen historias de animales. Sí. En la quinta lleno de historias de animales. En un ratito nos contás por qué, pero ahora un breve contacto con Central de Tránsito de Radio 10. Ahí está Cristian Romero. Hola, Cristian. Marcelo, muy buenas tardes. Atención a los conductores, inconvenientes en la Panamericana. A la altura de Pelliza, sobre Colectora Frentista en dirección al norte, presencia de manifestantes, así que evitar allí ese sector de la Colectora, pero tengan en cuenta que en la traza principal, kilómetro 18, se registra un incidente vial y hay demora desde De Benedetti para desplazarse hacia los ramales de Pilar y Campana. Choque ahora en Autopista del Oeste en la zona de Aedo, con demora desde Ciudadela, gran congestión en la avenida General Paz, desde Cantilo hasta el acceso oeste y en la zona de Mataderos hacia el Río de la Plata. En cuanto a los servicios, Ferrocarril Sarmiento con 15 minutos de retraso y la línea E de subterráneo ya completa su recorrido, pero también lo hace con demora. Gracias, Cristian. Hasta luego. Central de Tránsito en Radio 10 con Cristian Romero. ¿Por qué tantos animales ahí? Bueno, es un lugar grande. Y bueno, pues la gente nos ha votado, Marcelo. Tampoco lo preguntes así. A otros animales. Falta de respeto, en definitiva. Ahora es fácil decir. Bueno, el señor no tenía Él llegó con zoológico. sus perros de la... No tenía un zoológico, No era un zoológico. tenía mucho bicho, pero no tenía un zoológico. Mucho bicho. Sí. Bueno, Claro. pero eso pertenece al ámbito de la vida privada de las personas. Ese es Pero otro. hablan muy bien de usted. Le agradezco. Lo quieren mucho todavía hoy. Ah, que sí. le- ¿Hablas mirá bien de lo él? que- Sí. Mirá, lo Desde recuerdan con No cariño. lo hubiera votado, Sí. no lo voté, hizo un desastre, pero era un genio. En caso lo de adoran. Rosada Muy El bien. personal se mantiene en general, por lo que Muchos estás sí. diciendo. Son empleados del Estado, con lo cual, a menos que vos te mandes una macana, es muy difícil que te trasladen a otro lugar. Es Salvo un lugar los bastante presidentes. salvo Claro. los presidentes que vienen con fecha de vencimiento, aunque no lo quieren creer cuando llegan. Pero los empleados, es como la canción esa de Pinti, ¿no? Pasan los... yo no me Pasan acuerdo los la gobiernos, numeración. pasan... Quedan los artistas, Quedan bueno, los quedan los artistas. empleados. Y el intendente, cada presidente lleva a su intendente. Sí, es tu persona de confianza. Ajá. Ahora el intendente en la quinta es Cristian Claret, que es una persona que acompañó la gestión de Macri en Ciudad de Buenos Aires, en distintos cargos clave, digamos. La anécdota del Sharpei, que encuentra el Sharpei. Es mortal, literalmente mortal. El ¿Cómo día es? que Menem tenía muchos animales, le gustaban mucho los perros, los atendía Romero, el que fue director del zoológico, el amigo del señor, que tuvo un programa también en Canal 7. Y él fue como el único de los que yo rastreé, el único veterinario oficial de la quinta. No había. Con lo cual él tiene mucho detalle, ¿no? Y documentación. Había un Sharpei que se lo había regalado. Yo ahora no me acuerdo si Maradona o Yuya, pero Maradona. son los Es dos. lo El mismo. primero Maradona. se lo regala Maradona. Sí. El día que murió Junior, en la quinta hubo gran revuelo, ¿no? Él había salido de ahí con el helicóptero, se entera Menem después con la noticia, todo muy dramático. Cuando empiezan a llegar las personas cercanas a Menem a dar sus condolencias a la quinta, era un lío bárbaro de autos, entraban, salían, estacionaban en cualquier lugar, y un Sharpei es algo muy pequeño, y andaba suelto. Ay. Con lo cual, Tuvo un en accidente. algún momento el perrito desapareció, dejaron de verlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se supo, pasó el tiempo. Le regalan Yuya, le regala otro Sharpei. a Pero es Menem. un perro. Sí, es una perdón. es una Sharpei es raza. un perro chiquitito, peludo, con una lengua morada horripilante, muy caro, que estaba muy de moda en los 90. Muy. Era muy perrito de falda, ¿viste? Sí. De cartera.
Le regalan otro, el perro crece, pasa el tiempo, el perro va por el parque, excava y un día encuentra el esqueleto de su antecesor. Ay, no, me muero. Lo que pudieron Qué buena reconstruir. historia. Bueno, pues no es el Sharpei. No. Pero lo que pudieron reconstruir fue alguien que llegó ese día, porque ese día desapareció, lo atropelló, se dio cuenta, no le Y lo podían dar esa enterró. noticia. Encima, claro. Es que no le obvio. van No. encima eso, entonces No, lo no. enterró y lo dejó ahí tranquilito. Y puedo preguntarte por las visitas, porque ya que lo nombrabas a Carlos, bueno, ha ido Charly García, bueno, Maradona iba bastante seguido. ¿Cómo es ahora el tema de las visitas? Ahí el presidente invita a quien quiere y protocolarmente entran, ¿cómo es? Sí, esas son decisiones, Sobre sí, todo claro. famosos me refiero, ¿no? Sí, son más decisiones de la gestión o personales, ¿viste? No tienen que ver estrictamente con un protocolo de la casa, cada cual eso decide. Maradona ha ido en las presidencias de Menem, ha ido también en las de la Rúa. Hay una velada memorable que me la han contado gente que estuvo ahí, de la Rúa, Inés Pertiné, Claudia Villafañe, Diego Maradona, en una cena... Sí. Bueno, Sí. hay escenas así, te lo puedes imaginar con Menem, te cuesta puedo más con de la Rúa, imaginar todo. sucedió. Sí. Qué Pero si lo quiere divertido. invitar... Yo pensé que era un libro sobre mí, porque olivos. Yo he olivado rápida y raudamente de allí. ¿Cómo se lleva Macri con la quinta? Poquito, ¿no? Es un lugar de muy poca intimidad. Hay un gesto que a mí me llamó mucho la atención y me parece que habla de eso, de cómo le molesta esa falta de intimidad. En la casa donde viven los presidentes... A ver, la quinta es un lugar enorme, 32 hectáreas, donde hay un montón de construcciones. El chalet, las oficinas de jefatura, administración, la cocina, el cine, muchos edificios, algunos más cerca de la casa que otros. Hay un microcine. Ahora se usa Qué poco, lindo. si tenés Netflix, Veíamos los tenés partidos. internet. Y pero a la vez Igual, veíamos los Veíamos partidos. el fútbol. Alfonsín vio la final del Mundial 86 ahí. Así es. O sea, se usó, siempre se usó. Pero dentro mismo de la casa había una cocina, ¿no? Con los años fueron construyendo una cocina. En esa cocina, En el chalet. en el chalet presidencial, cocinaba el cocinero del presidente. Menem lo que hizo fue, después de un tiempo, sacar la cocina como a un pabellón aledaño, unirla por un túnel, una cosa muy extraña, porque tenía la mejor onda con los cocineros, bajaba y comía ahí, picaba algo y charlaba, hablaban de pavadas, pero si el cocinero estaba con la radio todo el día, como sucedía, le llegaba por el montacargas. Entonces, vos seguís con tu radio, yo sigo con mi vida, anda para afuera, todo bien. Eso se mantuvo hasta que se fue Cristina Fernández de Kirchner. Con Macri rompieron ese pasillo, cerraron todo, volvieron a armar la cocina en la casa y al cocinero presidencial lo mandaron a la cocina de empleados, porque así están preservando la intimidad. Esa cocina solo la usa la familia presidencial y es una manera de resguardar, porque si no es y además están criando una niña, con lo cual un lugar donde hay 100 personas trabajando todo el día, vos no tenés intimidad, por más que no entren la 100 a tu casa. Claro. Viste que anunciaron hace un mes, una cosa así, que iban a derribar el muro que da sobre Maipú para construir una especie de paseo y abrirlo. ¿Qué te parece? Me parece que es como un retorno a los orígenes en un sentido en el No otro había muro, o sea, cuando la donaron no había muro. Claro, cuando la quinta... El primer presidente, esto es loco, el primer presidente que vivía en la quinta es Aramburu. O sea, un presidente Que vive. de facto, sí, el primero que se instala. ¿Por qué? Porque él no quería vivir en Palacio Unzué, donde había muerto Evita, donde vivió Perón, donde de hecho hacen la exhibición de joyas y tapados y cuadros y no sé qué. vestidos, sí. Que, bueno, nada, es todo un episodio. En este afán de demoler, dar por tierra con todo lo que es peronismo, también demuele eso y él no va a quedar asociado. Entonces se va a vivir a Olivos. No hay ninguna resolución oficial que diga desde el día de hoy los presidentes de Argentina vamos a vivir en tal residencia. Era la de verano. Se usaba eventualmente, no era fija. Él lo decide de facto. De hecho, da mensajes, hace cadenas nacionales desde ahí. Aramburu. Consta, sí, Aramburu vivió ahí. En esa época todavía la quinta estaba toda rodeada no por un muro, sino por un digustro, como en una quinta de zona norte. Claro. Nada extraño, por ahí más alto con los años, pero nada más. El muro se construye en la época de Isabel. En medio de paranoias, atentados. Hubo un atentado, pero el muro ya estaba en ese sector. Entonces, por un lado, tiene esto, ¿no? De volver a llevar como parte del espacio público ese lugar. Algo que había hecho justo cuando creó ahí una colonia para niños. Era la colonia para niños débiles José de San Martín, que empezó en 1933. Y era para niños de colegios públicos de la capital y otros barrios, de otras zonas también, en esta idea entre higienismo y bienestar. Yo te llevo a que puedas correr, te enseño a nadar en el río, podés estar acá y te vacuno, te mido. Viste, un poquito del hombroso y un poquito de mimo de la abuela. El gobierno es justo. ¿Pudiste averiguar algo sobre aquel famoso intruso? Sí.
¿De cuándo? ¿Leyenda de de la cuándo? época de Kirchner. Creo que sí, entró a la casa, Hay las cámaras lo habían varios intrusos registrado. en distintas épocas. En todos Ajá. los casos, lo que te terminan diciendo es que el intruso no es necesariamente tal, siempre te terminan haciendo notar que coincidió. Versiones o- oficiales. No, versiones extraoficiales, Ah. que precedió a cambios en los modos de organizar la seguridad, a cambios de alguna jefatura, a, bueno, esta fuerza le asignaban esta zona y ahora no, está allá. Le aparecía un intruso. Estamos con Soledad Vallejos, acaba de publicar Olivos, historia secreta de la quinta presidencial, la intimidad jamás contada de la política argentina. En la dedicatoria me dijiste que hay un capítulo que es casi un policial. ¿Qué pasó? Sí. El capítulo que tiene que ver con la cripta. Con la cripta. Una cripta en la quinta. ¿Vos tampoco te acordás? No. Eso me mata. Es algo que pasó en el... Perdón, si me alejo, vengo, voy. Es algo que pasó en el 74. Vos pretendés que yo me acuerde de algo que pasó en el 74. Bueno, pero fue el tema. El tema. ¿Con Perón o Cámpora? ¿Qué pasó? Con Perón. Con Perón. Tercera presidencia de Perón. Estaban empezando las tratativas No, en secretas. 74 no estaba Cámpora, claro, era todo Perón. Perón. Sí. Hasta Claro. julio. Claro, exacto. Hasta julio. Y es un momento clave para la cripta. Habían empezado las tratativas secretas para repatriar el cuerpo de Evita. Ujú. Era algo que estaba más bien encargado a López Rega, pero venía un poco demorado. Y entonces Basile, que era un funcionario de vivienda que dependía enteramente de López Rega, convoca a un constructor privado, alguien que no solía trabajar en obra pública, para que construya dentro del predio mismo de la quinta una cripta. No le decían exactamente qué era, le había mostrado unos planos, quiero algo como esto, quiero que sea acá, tiene que hacerse rápido. El tipo profundamente antiperonista, que no quería trabajar para el Estado y que además a la sazón es el padre del actual ministro Hernán Lombardi, no quería, pero anda a negarte algo de la AAA. Te viene a pedir algo de parte de López Rega y vos decís no y te vas a tu casa tan tranquilo, difícil. Dijo que sí, dijo dirijo la obra, no cobro, no pongan mi nombre, me hago cargo, pero hasta ahí. Empiezan a construirla y cuando estaban por terminar de construir la cripta murió Perón. Ujú. Ahí mismo además en la Quinta de Olivos. Entonces cambian todos los planes. Primero eso que iba a ser una cripta para exhibir los cuerpos el cuerpo de Eva, empieza alojando el cuerpo de Perón. Se arma una especie como el panteón, ¿viste que vos tenés que asomarte, hay un balconcito para verlo? Sí. Bueno, ahí estaba Perón y estaba en exhibición el féretro, no el cuerpo en realidad. Primer tiempo estuvo ahí. En noviembre de ese mismo año termina repatriando un operativo secreto, López Rega con otra gente, una nota, una gesta que publicó muy extensamente ilustrada en la revista Las Bases en su momento. Termina repatriando el cuerpo de Eva, lo trasladan hasta Olivos, rodeado de señores armados con UCI, señores de traje, digamos, la normalidad política del De ese momento, claro. Queda ahí el cuerpo de Eva y al cabo de un tiempito que terminan de restaurarlo, lo restauran ahí al cuerpo, no lo sacaban porque era la pulseada con Montoneros. Isabel con esto le gana la pulseada a Montoneros y los cuerpos sagrados de la política argentina. Son míos, los tengo acá, yo decido quién los ve, cómo, cuándo. Es muy bravo eso. Y organiza visitas. Vos ibas a la CGT o a algún sindicato en particular, gestionabas tarjetitas que te decían, bueno, va hasta el día en tal horario, puedes visitarlo, no se podían llevar trapos, velas, cantar, antijuventud. Los dos estaban, los dos cuerpos. Los dos. El cuerpo de ella estaba exhibido y el féretro de él estaba cerrado, pero tenía la gorrita militar y se veía desde arriba. Había un vitral, que ese vitral me lo había descrito en una entrevista a Margarita Ronco y yo no había encontrado fotos. La secretaria Alfonsín. Sí, la secretaria de Alfonsín, que hablé también mucho con ella, fue muy generosa, igual que José Ignacio López. Y hoy esa... Pero el vitral. Y ella me decía, había un vitral muy raro de un ángel, muy raro. En ese lugar. En ese lugar. Y está, de hecho, pasa que en la foto que está ahí está en blanco y negro, no se va a notar. No. No, esa es la capilla presidencial. La de ahí arriba. Esta. Sí, ahí detrás, eso es un vitral, ya no existe más, de colores, de un ángel que tiene una espada inmensa y entre el lugar desde donde agarrás la espada y la parte donde termina forma PJ. Era muy, muy iconografía López Reguista, ¿no? Esos cuerpos estuvieron ahí cuando fue derrocada Isabelita y permanecieron ahí hasta el 78. Porque tardaron mucho en sacarlos. Videla no se pudo mudar a la quinta hasta que no se llevaron a Perón, la mujer no quería. Alicia Hartrich decía, yo ahí no me mudo con esa, no. Videla recién en el 78. Sí. Ah, mirá vos. No me mudo por... No me mudo. Pará, y después, cuando ya quedó vacía la cripta, no había nada, no había nadie, ¿A quién la pusiste? dejaron custodiada igual. Está.
Durante la dictadura, esa cripta estuvo, hablé con algunos de los granaderos de esa guardia. ¿Y ahora? ¿Qué es de la Y ahora cripta? es el centro, se llama COS, Centro de Operaciones de Seguridad, algo así quiere decir, yo soy mala para las siglas, y tenés todas las pantallas a las que van las imágenes de las camaritas de la quinta. Ah, como un centro Y de abajo hay un control. polígono de tiro. ¿Pudiste entrar al chalet? No, estaban pudiste entrar. restaurándolo, pasé, se podía, pero no había nada en ese momento en realidad, porque estaba lleno de gente pintando, lijando, haciendo cosas. No había nada. ¿Cómo se lo dejó Cristina a Macri? El oficialismo hizo trascender en su momento que se lo dejó en pésimas condiciones. Mira la El casa chalet, que la me quinta. dejó. Es una actitud reiterada. Con cada cambio de gobierno, digo, yo vi mucho archivo periodístico, porque además quería ver si había como estas reiteraciones o si no, alguna excepción. Y siempre pasa lo mismo. El nuevo gobierno dice, no sabes cómo me dejó la casa. Es otra vez la pesada herencia. Yo estuve ahí cuando estaban restaurando, estaban haciendo cambios en la casa, cuando estaban haciendo cambios en el parque. Y los empleados no te decían que hubiera estado en un estado calamitoso. Sí te marcaban, por ejemplo, que después de enviudar y a medida que se acercaba el fin de su segundo mandato, Cristina Fernández de Kirchner se volvió todavía un poco más retraída. Había muchas cosas que o se arreglaban o se cambiaban. Si ella decía, ¿qué es eso ahí? Arregle aquello. La típica, como la podemos imaginar, ¿no? Cuando dejó de hacerlo, algunas cosas se dejaron de hacer, se dejaron de cuidar con tanto empeño. Y por el otro lado, también es cierto que hay cada vez menos personal, desde antes, no solo desde este gobierno. Con lo cual la quinta, que son 32 hectáreas, es muy difícil que esté siempre impecable. Franco pregunta para Soledad, dice, ¿alguna vez se hablaba de rituales dentro de Olivos? ¿Eso es cierto? Hay gente que te dice que... Ella es Soledad Vallejos, autora de Olivos, el libro Historia Secreta de la Quinta Presidencial. ¿Hay gente que te dice que? Hay gente que te dice que sí. Hay testimonios todavía, cuando digo todavía quiero decir gente que todavía vive, ¿no? Porque hay muchos empleados que todavía, aunque no estén trabajando ahí o que se hayan jubilado, viven. Gente que trabajó en la cripta mientras terminaban de acondicionarla y restauraban el cuerpo de Eva Perón, que había llegado en muy malas condiciones. Dicen que había algo, que iban López Rega, Isabelita, y se quedaban a veces ahí cerca, a veces solos en otro sector, y que las máquinas, y esto me impresiona mucho, es una pavada, pero a mí me impresiona mucho que usaban unas máquinas tan potentes para restaurar el cuerpo de Eva mientras pasaba todo eso, que a veces se cortaba la luz. Entonces siempre tenían que llamar a alguien de guardia. No sé qué máquinas, no sé por qué. O por ahí las conexiones no eran tan... Por ahí, que los cables de tela ya se habían empezado a cambiar. Claro, en a esa eso me época, refería. pero puede ser. Bueno, el policial lo contaste fuera de aire. Tiene un final increíble. Policial de la cripta, los Sí. cuerpos de Perón y Evita. Contá cómo es el final de ese policial. Ya bien entrada la dictadura, en el 78 todavía permanecía en la cripta el cuerpo de Perón. Habían sacado el de Eva, que estaba en el mausoleo de Recoleta, de la familia, lo habían logrado las hermanas. El de Perón llevó más trámite y finalmente lo hacen, lo trasladan en un operativo más bien secreto. Para trasladarla no llamaron a una cureña, no llamaron a 78. una casa. 78. No llamaron a una casa velatoria, sino que usaron una ambulancia que se usaba internamente en la quinta para traslados. Nada, vos estabas trabajando en una punta, te rompiste una pata y te tenían que llevar a sanidad, te llevaban ahí. Usan esa. Los días anteriores, el chofer que había estado encargado, Fernández se llamaba, que estaba encargado de esta misión, bueno, los demás empleados de la quinta, es como un club de chicos, ¿viste? A veces. Son todo el tiempo como de bardearse y hacerse chistes, todavía hoy. Se ponen a post todo el tiempo, es muy gracioso. Bueno, empezaron a hacerle un montón de chistes. Te van a ir a buscar los chistes de la época. Te van a ir a buscar los montoneros, te van a hacer un atentado. Mirá, vi un avión negro. Así fue la previa a este hombre. Fernández. Se fue poniendo nervioso, estaba muy tenso. Suben en el cuerpo a la ambulancia avanza por los caminitos. En una esquina de esos caminos formaron todo, esto es una escena muy increíble. Formaron los empleados de la quinta que estaban en ese momento ahí, no porque fueran todos peronistas, sino porque despedían a un presidente. Eso, nada, O sea, lo mientras decidieron. asesinaban gente, pero adentro cumplían con el protocolo respeto por... incluso con Perón. Despedían a un presidente. No, los empleados, Ah, no los los empleados. militares, los empleados civiles, algunos de los cuales estaban desde antes, algunos todavía continúan. Querían despedir y no hubo problema, lo pudieron hacer. Sale el auto, pasa por el puente, el túnel que pasa por debajo de la vía, sale a Libertador. Cuando cruza a Libertador ya para la zona de Belgrano, se empieza a sentir mal Fernández, se descompensa, entonces desvían hasta el Hospital Militar Central, ahí en el Luis María Campos. ¿Dónde en Luis está María Campos. actualmente?
Con Y Perón, con Perón en la ambulancia, banca un poquito, le dicen. Ahora seguimos, entra Fernández y se murió. Bueno, No soportó la presión. Y otro se lo llevó Y al otro cuerpo de terminó Perón el operativo. hasta Chacarita. Afirmativo. Afirmativo. Increíble. Una más, llegaron Sí. muchísimas respuestas, sepan comprender. otro oyente Pregunta, que pregunta, no, dice, pregunta, no ¿existe respuesta. realmente esa salida de la Quinta hacia la Avenida Libertador? Existe, claro, existe y se usa un montón. Yo incluso he hablado con colegas que la usan para hacer un off. Tenés un off con alguien, vas por ahí porque es más discreto, quedas menos registrado. También lo usan funcionarios, también lo usan empresarios, ¿por qué no? Y sale por Libertador. Claro, pasas Las por veces abajo que fui, del túnel las de veces la que vía, fui nunca salí por quisieron entrar por Villate. Entré, A mí salí por también. Villate. Quería que te Pero- registraras, bien registrada. Entré, pero ¿qué me importa? Obviamente. ¿Cuál es el problema que ha registrado Bueno, ahí? Pero voy existe a- y salís por Libertador. Y es curioso porque la Quinta perdió espacios, ¿no? Con los años. Después del Libertador, entre la vía y Libertador, hay un espacio que hay destacamentos de la policía Sí. bonaerense, eso sigue siendo de la Quinta. Después del Libertador, entre Libertador y el Río, hay un fragmento que ya no es más de la Quinta, que originalmente lo fue, y era la playita. Es el círculo Que hay militar. cancha de fútbol. Ahora hay una cancha de fútbol, no de tenis. Es círculo militar, no me acuerdo qué instalaciones tienen. Pero entre la Quinta y ese lugar había un pasillito que usaban las chicas de la UES, porque ahí tenían instalaciones del club. El pasillito sale desde el pie de la barranca de la Quinta y llega hasta ahí, eso sigue estando, pero cuando tratás de salir al aire libre del otro lado, no hay nada, está techado. Cuando estoy en buen estado y con ganas, llego corriendo hasta ahí. Pero no Wow. vi nunca la salida. Voy a fijarme. Sí, sí, Ahora sí. hay que usar la Tenés que salida. mirar.